Hola a todos, bienaventurada, guapa y perfecta audiencia. Les habla Macántropos, un canal dedicado a la filosofía y la cultura. En esta ocasión, expondremos de forma breve y sucinta cuáles son las ramas en las que se suele dividir comúnmente a la filosofía, siendo estas la metafísica, ontología, ética, epistemología, lógica y estética. Con esto, continuaremos con la exposición antes iniciada en uno de nuestros videos anteriores, llamado ¿Qué es la filosofía? Para que puedas entender un poco mejor lo siguiente, te recomendamos que le eches un vistazo. Y de paso, que veas todos los demás videos de nuestro canal, te suscribas, te vuelvas nuestro mecenas y así puedas completar, oh perfecta audiencia, el sistema del idealismo alemán. Pequeña chuscadilla filosófica. ¿Qué tal el chascarrillo cultural, ¿Qué tal? En fin, después de haber perdido lo suficiente nuestra dignidad por el día de hoy, cabe aclarar dos cosas antes de iniciar formalmente este video. La primera es que seremos muy concretos y concisos respecto a definir las ramas de la filosofía y su objeto de estudio, debido a que se llevará a cabo, en el futuro, un acercamiento histórico y por lo tanto minucioso de cada una de estas vertientes. La segunda cuestión es que las ramas de la filosofía, como todo lo que tiene que ver con esta por cierto, suelen ser difíciles de definir exactamente, debido a que a veces no se pueden hacer diferencias tajantes entre la lógica y la metafísica, en el caso de Hegel por ejemplo, o al hablar de la filosofía kantiana, se puede hablar tanto de una metafísica de las costumbres, esto es, de ética y de derecho, como de una metafísica de la naturaleza, o sea, de juicios concernientes al conocimiento. Hay que recordar que la filosofía se presenta como una forma de pensamiento que busca la unidad de todas las cosas, llevando su investigación a partir de responder ciertas preguntas legadas por la tradición y de utilizar ciertas metodologías específicas. Por lo tanto, las diferencias abismales entre sus ramas, de hecho, no existen, y por ende, estas siempre se mantienen en la más profunda conexión, incluso pareciendo dispares y lejanas entre sí. Sin embargo, esto no nos va a absolver de hacer uno que otro matiz que consideremos necesario para la inteligibilidad de este video. Sin más preámbulo, comencemos. Metafísica. La primera rama que analizaremos es la metafísica, pues es la más antigua de todas. La metafísica desde Platón siempre buscó ser la ciencia de todas las ciencias, la que tenía el mayor rango jerárquico de entre todas, ya sea en términos lógicos o de valor, porque ella buscaba el fundamento último de todas las cosas, principios universales y necesarios que dieran sustento a todos los demás conocimientos, aun estos teniendo su respectiva autonomía. Muchas veces, dicho fundamento último era aquello que es divino, eterno, perfecto e inmutable, el ente supremo de todos los entes, ya sea llamado por Platón como el uno, idea de ideas, o por Hegel como espíritu, ya sea la única substancia de Spinoza, o bien la voluntad en Schopenhauer, existiendo esta eternamente, pero sin poseer mucho de divina que digamos, sino más bien de demoníaca. A lo largo de los siglos, la metafísica se presentó como la única disciplina capaz, de entre todas, de llegar a explicar la esencia última de todas las cosas. Ontología. La ontología, por otro lado, se presenta como el estudio del ser del ente. Muchas veces se confunde con la metafísica, y esto es porque, históricamente, han ido siempre de la mano. Sin embargo, el primer filósofo de la historia en hacer una distinción matizada entre ontología y metafísica fue Heidegger, llegando a considerar que la metafísica había olvidado al ser tras el velo de la eternidad, sin cuestionarse cómo es que también el pasado y el futuro determinan en su finitud al hombre y su respectiva existencia, y por lo tanto, cómo es que el ser mismo se ve determinado por la temporalidad. Para Heidegger, la ontología, a diferencia de la metafísica,
no busca fundamentos últimos, ni explica a partir de razonamientos. La ontología simplemente piensa aquello que es, al mismo tiempo, lo más familiar y lo más oscuro. ¿Qué es ser? Ética. La ética se pregunta específicamente por la naturaleza del hombre, concretamente en tanto a los estímulos, móviles y apetitos que lo puedan encaminar hacia la felicidad, o bien se interroga al mismo tiempo por las virtudes, el ideal de hombre a seguir, lo que significa la responsabilidad y bajo qué premisas el hombre debe actuar para poderse considerar un agente moral. Esto se puede ejemplificar con la concepción de la razón práctica en Kant, la cual está facultada para poder obrar según máximas, que incluso siendo mediadas por la mente, tengan validez no solo para un individuo. Sin embargo, es el imperativo categórico, el cual es formulado como obra de tal manera que tu acción devenga ley universal, el que se postula como un principio apodíctico, de orden práctico, o sea, con carácter de necesidad. La ética, por lo tanto, siempre exige el reconocimiento de otros seres, así como se plantea las condiciones necesarias para que el hombre pueda ejercer su moralidad o su felicidad, o bien ambas al mismo tiempo, de forma autónoma, nunca infringiendo los derechos de otros seres. Epistemología. La epistemología busca las condiciones de experiencia posible bajo las cuales se presentan al hombre, o a cualquier ser finito racional, objetos de índole diversa, y cómo estas condiciones conceden a dichos objetos validez y realidad, siempre mediados por el sujeto, y éste a su vez siendo sujeto solo en tanto representa objetos. Dichas condiciones también posibilitan saber qué es lo que la mente puede y no puede conocer, o sea, que escapa de su terreno, cómo es que se pueden clasificar sus objetos y distinguir las meras alucinaciones u ocurrencias del conocimiento verdadero y por lo tanto objetivo. Lógica. La lógica se encarga de estudiar los conjuntos coherentes entre sí de enunciados, esto es, saber si un conjunto de proposiciones son verdaderas en tanto que de ellas se sigan inferencias válidas. Esto se hace notar, por ejemplo, en el silogismo más clásico de la historia. Un silogismo, por cierto, es un razonamiento conformado por dos premisas y una conclusión. Primera premisa: todos los hombres son mortales. Segunda premisa: Sócrates es hombre. Ergo, o conclusión, Sócrates es mortal. Como se puede observar de forma intuitiva, uno puede darse cuenta de que este razonamiento es válido. Incluso siendo que la lógica se originó gracias a los estudios de Aristóteles sobre los diferentes silogismos y sus posibles combinaciones, en sus obras sobre lógica, tituladas bajo el nombre de Organon, no fue sino hasta el siglo XX con filósofos como Frege, Russell o Gödel los que pudieron transformar los enunciados del lenguaje natural al lenguaje lógico-matemático. El silogismo anteriormente citado quedaría así formalizado: para todo X, en tanto que X tiene la propiedad de H, o sea, en tanto que X es hombre, entonces X es mortal, o sea, todos los hombres son mortales. Segunda premisa: Sócrates es hombre. Conclusión: Sócrates es mortal. Cabe mencionar, por último, que el desarrollo de la lógica en los últimos años ha sido enorme y se espera en un futuro no muy lejano que pueda llegar a ser aún más vasto e interesante. Estética. Y por último, tenemos la estética. Esta es la disciplina filosófica que se encarga de determinar bajo qué criterios se puede entender que una obra de arte es o bien bella o fea. ¿Qué objeto artístico se puede considerar sublime y bajo qué formas lo sublime puede describirse en tanto experiencia a partir de la representación artística o incluso la representación de la naturaleza en cuanto que nos hace sentir desbordados debido a su inmensidad y vastedad incalculable?
En palabras de Schopenhauer, estos objetos nos hacen sentir reducidos a nada. A diferencia de la historia del arte o de la crítica del arte, la estética pretende determinar también la validez objetiva de las representaciones artísticas y su relación con el hombre y la naturaleza, sus fines, si es que tiene, y sus alcances. En resumen, busca las condiciones de experiencia posible, siendo estas distintas a las del conocimiento científico, bajo las cuales se pueda presentar la esencia más íntima del arte, y, sin dejar de lado completamente el contexto histórico en el que las obras fueron creadas, determinar por qué algunas obras de arte, a través de los siglos, siguen cautivando y robando el aliento de tantos hombres, hablando estos diferentes lenguas, teniendo valores diversos y viniendo de tiempos dispares. La estética está emparentada, de forma más evidente que otras ramas, con la epistemología, pues ésta determina las condiciones de experiencia posible de cualquier representación. No es casualidad que Kant, en la Crítica de la Razón Pura, haya escrito una sección llamada Estética Trascendental, en donde aborda su teoría de la sensibilidad y, por lo tanto, de las sensaciones. También la palabra estética proviene de la palabra griega aesthesis, que significa sensación. Aunque la estética, como la conocemos, no surgió sino hasta la época moderna, es cierto que las reflexiones en torno a las sensaciones son tan antiguas al menos como Empédocles y Anaxágoras. Y bien, como conclusión, podemos decir ahora, en muy resumidas cuentas entonces, que la metafísica es el estudio del ente supremo y de los principios universales y necesarios. La ontología, el estudio del ser del ente y su relación con la temporalidad. La ética, el estudio de la naturaleza humana en cuanto a su conducta se refiere. La epistemología, el estudio de las condiciones que posibilitan el conocimiento. La lógica es la disciplina que se encarga de determinar qué grupo de proposiciones producen inferencias verdaderas, y la estética indaga sobre la experiencia de la obra artística y su relación con la naturaleza y el hombre. Ahora, adorable audiencia, no se les trabará la lengua cuando estén en una fiesta o en un antro, y para ligar, la persona que les gusta les pregunte la diferencia entre metafísica y ontología. De algo sirve la filosofía después de todo. Sin nada más que decir, se despide de ustedes, pensante audiencia, Macántropos. Look, it's rock and roll!